Ser Podcast. La legendaria FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo, se juega desde 1871. Once again, tens of thousands poured into Wembley and took full advantage of Sir Arthur Elvin's well-organized arrangements for the great match of the year. Hay muchos factores que la convierten en una competición especial. La mística de sus finales en Wembley, los desempates, el dramatismo de los cruces a partido único. Pero por encima de todo es la presencia de centenares de clubes amateurs lo que le otorga el aroma especial a fútbol puro, a deporte convertido en magia. Cualquier equipo federado que milite entre la Premier League y la 10ª división puede inscribirse en la competición. No se requiere quedar clasificado en los puestos altos ni estar relativamente cerca de la élite. Esto es Axel Road. Historias del fútbol británico. Clubes de barrio, casi de grupos de amigos, inician todos los años las rondas previas con el sueño de escribir una página en la historia. In English football, nothing compares with this Wembley festival climaxing the season, the Cup Final. El público ama estas aventuras y el periodismo inglés destaca las hazañas de los conjuntos minúsculos por encima de los resultados que consiguen los gigantes de primera división. Hay tortas entre los operadores televisivos por quedarse con los derechos de emisión del equipo más pequeño que queda en cada ronda. En la edición de 2011-2012 se superó el récord de inscripciones. Se llegó a las 763. Y es que en realidad estamos viviendo la época dorada de las sorpresas. The substitute standing again. Jason Cummings has two, and Shrewsbury are level. What a moment for Shrewsbury Town. Desde que en 1925 se rediseñara el formato y se estableciera la estructura que aún hoy se mantiene vigente, hasta 10 equipos no profesionales han llegado alguna vez a la quinta ronda de la FA Cup. Esto significa que 10 clubes que no estaban en las 4 divisiones más altas del fútbol inglés lograron clasificarse para los octavos de final de la FA Cup. O sea, llegar hasta la ronda de los 16 mejores. Luton Town are through to the 5th round of the FA Cup. The first time a Premier League side has been beaten in this competition by a team from the non-league. Pero es que de estos 10 casos, 5, la mitad, se han producido en los últimos 11 años. El más sonado fue el del Lincoln City en 2017, porque no solo alcanzó esa quinta ronda, la superó. Ganó en Burnley por 0-1 con un gol dramático en los últimos minutos y se plantó en los cuartos de final. Aquella historia tiene muchas anécdotas: la devoción de su entrenador por el Football Manager, los capitanes repartiendo café a los hinchas que hacían cola para comprar las entradas, la cerveza gratuita que se repartió durante el día del partido en todos los pubs de la ciudad. Hoy nos preguntaremos qué ha sido de aquel equipo y de sus protagonistas. ¿Les catapultó la FA Cup o fue solo una ventana al mundo de fama fugaz? The magic of the cup lives on, an extraordinary story, and Lincoln City of the National League have beaten Premier League Burnley. Episodio 3. Lincoln. Sueños amateurs en la Copa. Y para hablar de ese Lincoln City de 2017, y no solo de ese Lincoln City, sino del papel de los equipos amateurs en la FA Cup, vamos a conectar con Álvaro de Grado, nuestro corresponsal en Inglaterra y habitual en este podcast. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Axel, ¿qué tal? ¿Te pilló a ti esa sorpresa de 2017 viviendo en Manchester? No sé si fuiste a Burnley a ver ese Burnley 0, Lincoln City 1 de la quinta ronda de la FA Cup, que constituyó la primera vez que un equipo desde 1925 lograba meterse a un equipo amateur en cuartos de final. No fui físicamente, lo vi por televisión.
donde sí fui fue unas semanas después a Lincoln a entrevistar a su entrenador, al capitán que acabas de mencionar, antes de que jugaran la ronda histórica aquella de cuartos de final por primera vez en su historia, contra el Arsenal en el Emirates Stadium. Fui justo antes a Lincoln a estar allí un día en la ciudad y a conocer a su plantilla. ¿Y qué te encontraste? Lo primero, ¿dónde está Lincoln? ¿Qué trayecto tuviste que hacer en tren? Imagino que te moviste para llegar a Lincoln, porque la he buscado en el mapa y más o menos está en la costa del otro lado, ¿no? Exacto, desde Manchester, digamos que tienes que bajar un poco hacia el sur e ir hacia la derecha. Si uno ve el mapa de Inglaterra, te hay que hacer transbordo en Sheffield, y a partir de ahí pues es un viaje en total. Entre el viaje a Sheffield y el viaje a Lincoln son como 2 horas y pico, así que bueno, se puede hacer en tren relativamente fácil, y en Lincoln me encontré un estadio y un equipo que en ese momento iba líder de quinta división. Era el líder de la división, de la primera división considerada como no profesional, aunque bueno, esto es un tema que podemos hablar más adelante, porque es una división ya bastante profesionalizada, aunque se considere como no profesional. Y vi un equipo que iba con una racha impresionante de victorias, que tenía gente en el estadio comprando tickets para el próximo partido de Liga, es decir, generaba ya mucha expectación. Y luego vi un entrenador y una plantilla que todavía estaban un poco desconcertados con tanta fama. Recuerdo que decía aquel día el entrenador Danny Cowley, decía, bueno, si es que ahora vienen las cámaras de Sky Sports a grabar nuestros entrenamientos, ahora tenemos más amigos porque todo el mundo les escribe, ¿no? O sea, habían saltado un poco a la fama por tantas noticias que habían salido al respecto de ellos. Tienen un estadio, por cierto, precioso, Sincil Bank se llama. Es un estadio que desde uno de los fondos se ve la catedral gótica que está en la ciudad, por supuesto, se ve al fondo porque el fondo, digamos, de enfrente no es lo suficientemente alto, con lo cual genera unas vistas bastante chulas desde el propio estadio. Y bueno, es un equipo que desde entonces, ya han pasado 4 o 5 años de este logro, ha subido 2 divisiones más, es decir, estaba en quinta cuando logró este hecho y ahora mismo están en tercera, en League One, así que la dinámica ha sido muy ascendente. Respondido a una de las preguntas que nos hacíamos en la introducción, ¿no? ¿Fue fugaz el éxito o les catapultó? Bueno, pues al club le catapultó, por supuesto, y al entrenador Exacto. También. Enseguida hablaremos de él. Bueno, decía yo que estaba en la otra costa, aunque en realidad no toca al mar. Lincoln no es un equipo, no es una ciudad de costa, está cerca de la costa, digamos, este, de la costa que mira hacia el continente, pero bueno, en la zona en la que bueno, relativamente cerca le queda Hull, que tuvo el Hull correcto. City en primera división algunos años, y por ahí la podemos ubicar. Es una ciudad de unos 100.000 habitantes, de hecho unos 95.000 lo que sería la propia ciudad, 115.000 si sumamos los pueblos que forman parte de su área metropolitana. Por lo tanto es una ciudad mediana, pero efectivamente con estatus de ciudad por tener una catedral como la que acabas de mencionar. Vamos a matizar aquello que a ti te preocupaba mucho. Es verdad, la quinta división no se considera división profesional, digamos, de nombre. Claro, no está... Es que esto se diferencia mucho con respecto al fútbol español, sobre todo. Al estar, digamos, en forma de pirámide de una división, es la quinta división como tal, es decir, primero equipos de Premier, luego de segunda, luego de tercera, luego de cuarta, luego de quinta, pero las consideradas profesionales totalmente son las 4 primeras. Lo que pasa es que la quinta, en los últimos años sobre todo, se ha profesionalizado de una manera en la que la mayor parte de los equipos tienen plantillas a tiempo completo, hay una cantidad de staff impresionante siguiendo a estos equipos, el nivel de las plantillas y los sueldos que se pagan son, bueno, si te digo, por ejemplo, que ahora el líder de quinta división puede estar pagando 3.000 o 4.000 libras a la semana a uno de sus jugadores, y si lo comparas con el fútbol español, bueno, es evidentemente otro nivel. Luego, las cantidades de público que pueden acaparar este tipo de clubes son muchísimo mayores. El Lincoln City, por ejemplo, en el año que mencionamos, tenía una media de 5.000 espectadores en su estadio cuando ascendió. Desde entonces ha subido todavía más, ahora está por encima de 8.000 espectadores en la media. Entonces, bueno, digamos que es una categoría no profesional, pero que dentro hay clubes muy
muy seguidos, que tienen mucho potencial económico y que ni mucho menos es, si hacemos en la comparativa, la quinta división española, ¿no? Que es más difícil un poco de concretar porque hay grupos, porque hay distintos escalones. Sí, diríamos que seguramente se puede parecer al tercer nivel en España por precisamente lo mismo, ¿no? Porque no se considera en España profesional el tercer nivel, que ahora es Primera Federación, antes Segunda B, pero ahí también te encuentras jugadores que viven, muchos de ellos, la gran mayoría del fútbol, que no tienen otros trabajos y realmente que los clubes hacen esfuerzos económicos para hacer ese salto al fútbol profesional. Voy a matizar otra cuestión y es que, bueno, esa sorpresa increíble de que el Lincoln ganara en lo que era la quinta ronda y accediera a cuartos de final, suponía la primera vez desde 1914 que no conseguía un equipo no profesional meterse en la ronda de cuartos de final. En 1914 lo consiguió el Queen's Park Rangers, pero hay que matizar aquí que realmente lo de no profesional en esa época tan temprana de la liga tenía un poquito de trampa, porque incluso llegó a ganar la FA Cup un equipo no profesional, pero es que ese equipo no profesional era el Tottenham Hotspur. Y el Tottenham Hotspur era un gran equipo. En los orígenes del fútbol, digamos que como se dio ese conflicto entre clubes amateurs y clubes profesionales, digamos que solo se consideraba profesional la liga que se disputaba en el norte y en las Midlands. Y luego en Londres se creó una liga paralela que debido a ese conflicto no se consideraba profesional y ahí los equipos de esa liga, que era como paralela, es decir, no estaba por debajo, sino que formaba parte de una estructura distinta, los equipos de esa liga también competían en la FA Cup. Entonces, claro, si nos podemos hacer puristas, hay varios equipos que sin ser profesionales en aquella época llegaron a la final de la FA Cup. De hecho, pero no es lo mismo en términos de méritos, ¿verdad? No es lo mismo. De hecho, ocurrió en 4 ocasiones. El de Wednesday en la 89-90, el Southampton en la 1899-1900 y en la 1901-1902 y finalmente el Tottenham, que fue campeón siendo equipo no profesional en la 1900-1901. Pero efectivamente, no es lo mismo. Y de hecho, los listados que se hacen ponen la barrera en 1925-26, que es con el nuevo formato de la FA Cup. Y luego, por concretar, el tema de hoy es que solo hablamos de equipos no profesionales, es decir, no son las mayores sorpresas de la FA Cup, porque hay veces que estas sorpresas han sido por equipos que están en divisiones bajas, como tercera o cuarta, y que han ganado equipos de la Premier. Lo de hoy se centra solo en equipos que estaban en el ámbito no profesional, es decir, entendido ya desde la quinta división. Entonces, bueno, como decimos, el tope, el techo, desde entonces es los cuartos de final, que es lo que consiguió el Lincoln en esa temporada 2016-2017. Correcto, desde el 25, que es donde ponemos la frontera con el nuevo formato, solo 10 equipos han logrado desde las divisiones no profesionales meterse en la quinta ronda, que es la ronda de octavos de final. Y de esos 10, solo uno, el Lincoln, en 2017 logró meterse en cuartos. Es que además, sí. Perdona, es que además ese año lo hicieron 2 equipos a la vez. Correcto. Es curioso, o sea, a la ronda de octavos de final llegaron 2 equipos. Has mencionado en la introducción que 5 de estos 10 han sido en la última década. Bueno, pues en esa temporada fueron 2. El Sutton y el Lincoln City. Y adivina quién eliminó a los 2 equipos. El Arsenal. Correcto. De Wenger fue el que, digamos, se cargó el sueño de 2 equipos humildes en la Copa. Con la diferencia de que en la quinta ronda, cuando elimina al Sutton, juega fuera de casa, y de hecho fue un partido muy mítico, porque histórico ya con el paso de los años. Correcto, porque el campo del Sutton era el campo de un equipo de pueblo totalmente amateur. Fue el Arsenal. Recuerdo que no sé si el portero suplente se comió un bocadillo durante el partido. Now is the time to get stuck into a pie, safe in the knowledge that whatever happens, he won't be coming on. What Hubo would Arsene Wenger say? Mucha broma con respecto a eso. Bueno, pues el Arsenal ganó 0-2 y en la siguiente ronda, en los cuartos de final, es quien se carga al Lincoln, pero esta vez en el Emirates, jugando de local, porque esta es una peculiaridad que la gente que sigue mucho al fútbol inglés la conoce, pero otros que se acerquen a este podcast quizá no lo sepan.
el sorteo es puro. Es decir, la mítica, el tópico de que se juega en el campo del débil es eso, un tópico, no es verdad. No es así. Realmente siempre se sortea donde se juega y puede ser, como ocurrió en los cuartos de final de 2017, que jueguen el Arsenal, que es uno de los equipos punteros de primera división, contra el Lincoln, que era un equipo de quinta, y que el sorteo determinara que se jugara en el campo del Arsenal, como así fue, y de hecho... Esto tiene mucha importancia, sobre todo en los equipos pequeños, porque en la FA Cup se reparte 50% la taquilla de ese día. Es decir, gana mucho más dinero el Lincoln City si juega en el campo del Arsenal que si es al contrario, por mucho que puedan llenar su estadio y que sea una experiencia magnífica. Hay que tener en cuenta que, claro, estos equipos no están acostumbrados a ir a estadios tan grandes, a que les vea tanta gente y, por supuesto, reciben muchísimo más dinero. En la FA Cup está muy estipulado el dinero que se gana por ronda cada vez que pasas. Y un equipo de esta categoría, como la quinta en ese caso del Lincoln, empezó a jugar la Copa en octubre. Aunque los equipos de la Premier comienzan en enero. O sea, tuvo que jugar 4 partidos, 3 rondas con un replay antes de que entraran los equipos de la Premier League previos y a partir de ahí empezar a ganar. En la primera que entraron ya ganaron 12.000 libras para el equipo, que generalmente eso es poco, pero en la ronda en la que se enfrentaron al Arsenal, es decir, por vencer al Burnley en la ronda anterior, sumaron casi 200.000 euros. Entonces esto ya, digamos, que para un equipo no profesional genera mucho, contando luego con la taquilla del estadio del día de partido. Una buena ronda en FA Cup lo que hace es meter mucho dinero en las arcas de un club pequeño. Enseguida nos centramos en ese Lincoln, pero te voy a hacer una pregunta. De esos 10 equipos, como hemos dicho, que han llegado a quinta ronda, 5 lo han logrado en los últimos 11 años. Y los voy a citar a todos ellos, porque rápidamente nos podemos hacer un mapa de los que lo han conseguido. Crawley Town en 2011, que lo eliminó el Manchester United en Old Trafford, y fue un partido muy parejo porque solo acabó 1-0 y el Crawley tuvo ocasiones al final para empatarlo. El Luton Town en 2013, que ahí cayó ante el Millwall de segundo. El mencionado Lincoln, el mencionado Sutton, y finalmente el Boreham Wood, que lo ha logrado esta temporada. Esta temporada el Boreham Wood se ha plantado en quinta ronda y le echó el Everton en Goodison. 2-0 acabó ese partido, que imagino que también tuvo bastante repercusión, Álvaro, ese Everton Boreham Wood de este año. Everton have squeezed one home. Rondon makes the breakthrough and it's a relief, Goodison Park. Claro, es que ya se estaba jugando con el hecho de volver a llegar a unos posibles cuartos de final por un equipo que ahora mismo está, que esta temporada está en la zona alta de la clasificación en quinta división, que no es el equipo puntero de la quinta división, pero que, como el Lincoln en su momento, está en la misma categoría. Además, habían conseguido también otras cosas de mérito, que era, por ejemplo, haber eliminado a varios equipos de categorías superiores en las rondas anteriores. Como dices, cuando el sorteo es totalmente aleatorio en cada ronda, puedes tener fortuna o no. Hay veces que, por mucho que estés en quinta, te pueden tocar equipos o de tu misma división o de cuarta, pero hay veces que a la mínima te toca un equipo de primera o de segunda y por lo tanto te fastidia, ¿no? esa intención de superar rondas. En el caso del Boreham Wood esta temporada tuvo que eliminar a un equipo de tercera, el Wimbledon, tuvo que eliminar al Bournemouth, que es uno de los equipos punteros de segunda. Mark Ricketts for Boreham Wood. The captain, the 37-year-old scores. Y después le tocó un Everton en Goodison Park, que fue el que acabó con esa racha. 2-0 ganaron los Toffees. De hecho, al Bournemouth lo elimina en Bournemouth, o sea que realmente era muy favorito el Bournemouth, porque era equipo de arriba de segunda división contra equipo de quinta. Y esto ahora lo podemos comentar en el caso del Lincoln, porque es especialmente llamativo, digamos, entre comillas, la mala suerte que tienen en el sorteo, porque eliminan a muchísimos equipos por encima de ellos. De hecho, el Lincoln en su momento es el primer equipo no profesional en más de 30 años que vence a 4 equipos profesionales seguidos, o sea, 4 equipos de divisiones superiores seguidos. Bien, la pregunta que te quería hacer es, ¿se han dado más sorpresas en los últimos años porque ha subido el nivel de la división amateur, de la National, porque hay más dinero en la National?
y por lo tanto compiten mejor estos equipos de quinta? ¿O tú crees que también se debe a que el fútbol moderno ha hecho priorizar la liga a muchos clubes de élite, de primera, de segunda, que se están jugando ascensos y descensos y hay mucho dinero en juego, y eso hace que los equipos profesionales se tomen la copa, digamos, como algo secundario? Es decir, que jueguen los equipos profesionales con suplentes esos partidos. Yo creo que estos dos factores tienen importancia, pero que el primero tiene mayor porcentaje de digamos, fuerza. O sea, yo creo que es que ahora mismo, sobre todo la quinta, sexta división en Inglaterra, para concretar, la quinta es capaz de fichar jugadores de tercera división. Entonces, bueno, si eres capaz de reforzarte con jugadores de tercera, significa que la quinta es un poco cuarta también, ¿no? De algún modo. Yo creo que el nivel de esta división cada vez es más profesional y más fuerte. Para la gente que no conozca el contexto le puede parecer una cosa muy, muy baja en una pirámide futbolística, pero la realidad es que ya son equipos muy competitivos y con un sistema muy, muy fuerte a nivel estructural de club. Sí que es verdad que la recompensa por ganar una FA Cup es mucho menor que, por ejemplo, en grandes clubes clasificarse para competiciones europeas o quedar bien en la Premier League o como mínimo mantenerse en la Premier League. Al final, ganar la FA Cup son unos 15 millones en total, más o menos, lo que le puede llevar a un club, que por supuesto es muchísimo menos que mantenerse en la Premier League. Entonces, los equipos que están abajo en la tabla liguera, pues tienen que priorizar y deben priorizar muchísimo más ganar 100 millones mínimos al año por estar en la máxima categoría que llegar a las semifinales de FA Cup, por ejemplo. Yo recuerdo mucho una eliminatoria. Yo estaba haciendo un programa de radio en aquella época y tratamos bastante la ronda previa, porque estoy hablando de 2008. El Swansea, al que dirigía Roberto Martínez en los inicios de su carrera, era todavía un equipo de tercera división. Se enfrentaba en creo que era en la tercera ronda, al Havant and Waterlooville, que era un equipo de sexta división. Y ya se sabía, después del empate en el primer partido, que el que ganara el replay jugaría contra el Liverpool. Y bueno, pues evidentemente seguimos con mucho interés, porque era ir a Anfield para el Swansea, en el que había 3 jugadores españoles: Ángel Rangel, Guillem Bauzá-Busi y Andrea Orlandi. Y perdieron en Havant ante ese equipo de sexta, y ese Havant se plantó en Anfield. Y recuerdo seguir el Liverpool Havant and Waterlooville, que no era en quinta ronda, pero era en cuarta ronda, una ronda antes, entre un equipo como el Liverpool y un equipo de sexta división. Y es Anfield, además. En Anfield. Y es que además el Havant and Waterlooville, cuyo delantero centro se llamaba Richard Paquete, lo cual generó bastantes bromas en el entorno del programa de radio por la traducción que tiene en castellano. La palabra paquete se escribía de manera diferente, pero el Havant and Waterlooville se adelantó 2 veces en Anfield. Se puso 0-1 con gol de Richard Paquete. Se puso 1-2 en el minuto 31 con autogol de Martin Skrtel. Había 42.500 espectadores viendo ese partido en Anfield. Es decir, la gente acudió en masa a ver el partido. No por ser un equipo de sexta dejó de ir la gente. Y si leemos la alineación del Liverpool, pues hombre, algún suplente había, porque el portero fue Itange, porque fueron suplentes Jamie Carragher o Steven Gerrard, pero es un buen equipo. Itange en la portería, Finan, Skrtel, Hyypiä, John Arne Riise, Penan, Mascherano, Lucas Leiva, Benayoun, Peter Crouch y Ryan Babel. Benayoun marcó un hat-trick y fue el héroe de la remontada. Acabó 5-2 a favor del Liverpool ese partido ante el Havant and Waterlooville, pero yo recuerdo que el momento en el que el Havant se adelanta 2 veces en Anfield fue una locura, porque es que estábamos presenciando algo inaudito. Sí que es verdad que a veces este tipo de equipos, Liverpool, Manchester United de los últimos años, por ejemplo, sí que cuando se ven muy superiores en estas eliminatorias contra equipos tan inferiores, y sobre todo cuando juegan en casa, ¿no? que da un poco más de tranquilidad, sí que utilizan muchos jugadores secundarios, que hay oportunidades para jugadores del filial, pero por ejemplo hay entrenadores. Este año Pep Guardiola, por ejemplo, ha dado mucha importancia a la FA Cup y lo ha hecho en los últimos años. Ha puesto equipos bastante
competitivos en todas las rondas y bueno, yo creo que sí que hay una cierta rama de técnicos que le dan bastante importancia, aunque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el City pues prácticamente tiene 2 onces titulares, ¿no? A nivel de calidad de jugadores, pero esto luego también afecta a posibles lesiones, a ver cómo es el calendario y los partidos importantes que quedan, pero bueno, sí se puede llegar a meter algún suplente más. Pero bueno, la FA Cup siempre guarda esos rinconcitos para las heroicidades. Bueno, regresemos a Lincoln y regresemos a esa temporada, que es la temporada 2016-2017. El Lincoln busca volver al fútbol profesional después de 6 años, por lo tanto es objetivo claro el ascenso, y ficha a Danny Cowley como entrenador y a su hermano Nicky como segundo entrenador. Los 2 hermanos eran, digamos, los técnicos de ese conjunto. Estamos hablando de técnicos jóvenes. Tan jóvenes como que sabes lo que eran antes de ser entrenadores. Eran profesores de educación física. Sí. Eran profesores que tenían a tiempo parcial su trabajo como profesor de educación física y la otra parte del tiempo eran entrenadores semiprofesionales que, gracias a sus éxitos, primero en el Concord Rangers en 7ª división y después en el Braintree Town en la misma 5ª división que el Lincoln, pero en un equipo mucho más inferior, de hecho lograron ascender a la 5ª división con este equipo, pues se ganaron la oportunidad de su primer trabajo, digamos, a tiempo completo en el Lincoln. Luego, bueno, a partir de ahí comenzó una ascensión que todavía hoy se mantiene. De hecho, le apodaron un poquito el Ranieri de la Conference a Danny Cowley, porque con el Braintree Town, que era un equipo destinado a descender, lo metió en playoff de ascenso a la 4ª división, y de ahí lo ficha el Lincoln. O sea que realmente había hecho méritos y era un técnico que estaba claramente en ascensión en ese momento cuando el Lincoln le firma. Y realmente el equipo iba muy bien. El equipo iba líder de 5ª división, de National, como has dicho, cuando empieza esa aventura en la Copa. Pero quizá nadie podía esperar un éxito tan rotundo en la competición del CAO. Ellos empiezan jugando contra el Guiseley, que es un equipo que ya es de su misma división. Es decir, lo que comentábamos antes de cierta mala suerte en todo el sorteo comienza en esta primera ronda, que es justo la anterior, en la que entran todos los equipos profesionales y ya les toca uno de su misma división. O sea, podían haber tenido algún duelo de una categoría menor. Ese primer partido lo empatan en casa a 0. Así que les toca jugar un replay, es en octubre, o sea, su competición de FA Cup comienza muy pronto en la temporada para este tipo de equipos. De hecho, las primeras rondas preliminares de todas comienzan en julio para los equipos no profesionales, bueno, para los que no son de verdad profesionales, para los totalmente amateurs. O sea que realmente no empieza bien la campaña en FA Cup, porque ante un rival de la misma categoría en casa no consiguen ganar, empatan, tienen que ir a desempatar en Guiseley y ahí consiguen el 1-2 que les da el pase a la siguiente ronda. La siguiente ronda ya es la primera ronda de la competición, ya no es una ronda previa, pero aquí no entran todavía los equipos de Premier. Juegan contra el Altrincham. Lincoln City were looking to make the first round for the first time since 2012 as they hosted Altrincham at Sincil Bank. Equipo de 6ª categoría, por lo tanto una división más baja, y le ganan 2-1. 2-1, un pequeño respiro en cuanto al rival, digamos un rival al que se sienten superior, está en el sur de Manchester, Altrincham, y a partir de aquí ya comienza la racha de rondas en la que todo el rato se enfrentan a equipos superiores. La siguiente ronda, la segunda, es contra el Oldham Athletic de 3ª. Al que ganan por 3-2 en casa. Después llega la tercera ronda, que es donde ya entran todos los equipos de todas las categorías en el sorteo, que es el Ipswich Town de 2ª, y les toca fuera y consiguen el primer gran mérito de este equipo, que es un empate a 2 contra un equipo de 2ª división, estando ellos en 5ª, al que tienen que ir al replay, que luego juegan en casa y que acaban ganando. Entonces es uno de los grandes cup sets, que es lo que se conoce allí como
¿Cómo traducir Cupset? Es como... Sorpresa copera. Sí, exacto. Sorpresa copera en la primera ronda, digamos, para todos los equipos del país. Bien, pues en esa sorpresa copera ante el Ipswich, el gol además llega en el último minuto. O sea, es un gol que marca uno de los jugadores de más nivel seguramente, que era Nathan Arnold. Y lo marca en el minuto 90, o sea que la euforia que se vive ya en esa tercera ronda, que es la ronda en la que ya estaban los equipos de Premier consiguiendo doblegar al Ipswich de segunda en el replay, ya se empezaba a oler y a saborear que estábamos ante algo histórico. En la ronda siguiente, Brighton and Hove Albion, y ahí 3-1 y la euforia total. Surely the goal that takes Lincoln through. 3-1 to Lincoln. Y sobre todo porque el Brighton en ese caso era un equipo que ahora lo tenemos consolidado en la Premier. Ese es el año en el que se consolida, en el que sube a la Premier y acaba consolidándose. O sea, ese es un Brighton que ya está a punto de estar entre los mejores de Inglaterra, que cae goleado. Sí que es verdad que es con un equipo lleno de suplentes en ese año. Por ejemplo, jugaba Tomori en ese Brighton, estaba cedido. De hecho, no solo jugaba, Álvaro, se marca en propia portería uno de los goles del partido. El 2-1 es un gol de Tomori en propia portería. Arnold, the danger man for Lincoln City. The teasing cross and Tomori, the Chelsea youngster on loan. Y pierde 3-1 el Brighton, que evidentemente puso ahí muchos suplentes en ese partido, pero que clasifica al Lincoln, digamos, para la quinta ronda, para los octavos de final de la FA Cup, que es cuando ya, digamos, estaba tocando techo, y cuando pasar una ronda más ya sería hacer historia por completo. Bien, entre todo esto aparece el mercado de invierno, y claro, el mercado de invierno puede ser muy cruel para los equipos que lo están haciendo bien, de divisiones menores, y de hecho fue cruel para el Lincoln, porque en el último día del mercado se marcha el máximo goleador de esta aventura copera, que era Theo Robinson, o sea, el jugador que había logrado marcar varios goles en las rondas previas. Theo Robinson se marcha al Southend, o sea que van a tener que afrontar el partido ante un equipo de Premier League como es el Burnley sin el delantero goleador, y de hecho van a formar arriba con un número 9, Matt Read, que es un jugador que yo creo que cumple todos los prototipos de jugador de ligas. Es para buscar la foto. De ligas menores, porque mide 1,93, pesa 106 kilos. Además, tiene poco cabello y digamos que se lo peina para disimular un poquito una alopecia que ya es casi definitiva. Y bueno, pues los duelos físicos del delantero Matt Read con los rivales son una delicia. Además es que se juntan el Burnley con Matt Read, ¿no? Se junta el equipo más físico de la Premier League contra un equipo de quinta división que también juega bastante directo y que tiene como punta principal a un delantero de 106 kilos. Sí, y que es el típico delantero que ha estado siempre entre cuarta y quinta división, que sabe lo que es ir a la guerra en este caso, que se va a enfrentar a dos centrales del Burnley que no van a rechazar esa guerra en ningún duelo, y que ese partido jugado en el campo del Burnley acaba con 0-1 de una manera impresionante, porque es un gol, como no podía ser de otra manera, a balón parado del Lincoln, es decir, la gran virtud del Burnley en el único tiro a puerta del Lincoln y en los últimos instantes del partido. Es decir, fue la euforia máxima después de prácticamente no haber generado nada en todo el duelo. El gol lo marca Sam Raggett, que es un central que se hizo, digamos, bastante conocido en esta racha buena copera, y que a final de temporada lo ficha el Norwich de la Premier League, aunque casi nunca llegó a jugar con ellos y ha estado cedido varias veces. Lo acaba fichando el Norwich después de toda esa euforia copera. Enseguida volvemos a Sam Raggett porque realmente ahora está jugando en el Portsmouth con el mismo entrenador. Exacto, ese era el siguiente punto que teníamos que comentar. Con Danny Cowley. Danny Cowley ahora mismo dirige al Portsmouth en la tercera división del
del fútbol inglés después de haber tenido una experiencia en Huddersfield en segunda. O sea, la carrera realmente fue hacia arriba, la del técnico Danny Cowley, que tenía, digamos, esa cuestión anecdótica que hizo mucha gracia al periodismo de que jugaba al Football Manager y que sus primeros pinitos los había hecho con el videojuego realmente. Déjame leer el 11 del Burnley. Primero debo decir que vi el partido entero ayer y aunque es verdad que es el único tiro entre los tres palos, en la primera parte tiene una buena ocasión Jack Muldoon. This is Nathan Arnold. Muldoon waits in the centre. First sighting of goal in the match, and it looked a decent chance as well for Jack Muldoon. Se le va arriba, o sea, no es un tiro a puerta, pero es una ocasión bastante clara. Y aunque el Burnley genera más, y eso es indiscutible, el partido es bastante igualado. O sea, el partido, si tú lo ves, no te da la sensación de que haya 4 categorías de diferencia. No. Es que esto que dices de las categorías, perdona, es muy representativo en este duelo, porque claro, en Inglaterra es muy fácil hacer una imagen de cuál es la diferencia entre el equipo que juega en la Premier y el siguiente equipo, porque en este caso había 81 posiciones en la clasificación de diferencia entre el Burnley y el Lincoln. Es decir, es muy gráfico, es muy visual ver, ¿no? Que el Burnley está en lo más alto y que 81 equipos después aparece el Lincoln. El Burnley jugó ese partido con Tom Heaton en la portería, Darigua lateral derecho, Flanagan lateral izquierdo, ex del Liverpool, Michael Keane y James Tarkowski, 2 centrales de selección. Han probado la selección inglesa los dos como pareja de centrales. Ashley Westwood y el mítico Joey Barton, que pega unas durante todo el partido, se mete en peleas, agresiones. Bueno, es Joey Barton en estado puro. Otro que le gustaban estos jaleos, ¿no? Sí, en este partido es Joey Barton en estado puro. Joey Barton, Ashley Westwood, pareja de pivotes, con el islandés Johan Berg Gudmundsson, jugador de la selección islandesa, en la banda derecha, Scott Arfield, el canadiense, en la izquierda, y arriba Andre Gray y Sam Vokes. Por lo tanto, un equipo bastante titular para la época, ¿no? Bastante titular, y que da la coincidencia, acabas de mencionar uno de los delanteros, Andre Gray, que es una de las grandes figuras en los últimos años en Inglaterra por el hecho de haber conseguido el pasar del fútbol no profesional a la Premier League, y que se dio la casualidad de que ha estado involucrado en los 2 últimos partidos en los que un equipo no profesional ha ganado a un equipo de la Premier League. Este es el primer ejemplo, y en este caso sale como gran derrotado, ¿no? Porque pierde contra el Lincoln, pero en enero de 2013 él era jugador del Luton y ganaron al Norwich para pasar de ronda. Entonces, bueno, digamos que Andre Gray, gracias a eso, que ya ha tenido buenas etapas en la Premier, ha marcado goles, ha sido clave en el Burnley en varios momentos, en el Watford ya, digamos, se vino un poco más abajo, pues sale, digamos, en la historia de una manera curiosa en este caso. Sí, ha protagonizado como verdugo y como víctima. Ha estado en sorpresas de equipos de quinta división ganando a equipos de Premier. En este partido en concreto falla bastantes goles, o sea, falla ocasiones bastante claras Andre Gray, o sea que no estuvo especialmente destacado en este Burnley 0 Lincoln City 1 que se disputó el 18 de febrero de 2017. La tecnología de la línea de gol es la que le da el tanto al Burnley, porque realmente el remate que acaba suponiendo el 0-1, el de Sam Raggett, no queda muy claro en vivo si entra o no. La saca Tom Heaton de dentro de la portería. La tecnología de línea de gol luego lo deja muy evidente. Y de esta manera ganaron. Es un córner que sacan muy en largo. Prolonga con la cabeza un jugador del Lincoln, prácticamente casi desde fuera del área, y la pone en el otro palo, donde desde muy cerca remata Raggett, se la saca el portero, pero se la saca estando dentro. Y 2 datos más de estos octavos de final. Fueron 3.200 aficionados del Lincoln, es decir, prácticamente la media de espectadores que tenían como locales en sus partidos de liga. 3.200 aficionados para ver a su equipo ganar contra el Burnley, y luego se convirtieron en el tercer equipo no profesional en conseguir un clean sheet, es decir, una portería a 0 contra un equipo de la Premier League jugando como visitante. 0-1 contra el Burnley en este caso. Los otros 2 equipos eran el Exeter City contra el Manchester United en Old Trafford en 2005, y lo que habíamos comentado hace un momento, el Luton de Andre Gray contra el Norwich.
Además, esos aficionados, esos más de 3.000 aficionados que viajaron de Lincoln a Burnley, el club les facilitó el desplazamiento. No solo tenían el autobús, sino que con el ticket del autobús tenían el café y el desayuno. O sea que pasaron un buen día de viaje antes de llegar. Y los que se quedaron en Lincoln, pues la empresa de cervezas que patrocinaba la FA Cup tuvo la iniciativa de montar una fiesta en la que en todos los pubs de la ciudad, en todos los pubs de Lincoln, durante la hora del partido se daba cerveza gratis. O sea que imagínate la que se debió montar lo que bebieron en Lincoln ese día durante el partido en los pubs de la ciudad. Y como te digo, para comprar las entradas, pues los propios jugadores, uno de los más veteranos, Bradley Wood, el capitán, fue de los que sacó cafés de las oficinas del club para que la gente que estaba esperando para comprar la entrada tuviera una espera más alegre, más entretenida, con mayor sabor. Y bueno, pues fueron anécdotas muy interesantes. Y claro, tú viviste después Claro, digamos que aquí, justo después de esta victoria, es cuando yo voy a Lincoln. O sea, en pleno éxtasis por el equipo, siguen ganando en Liga, está bastante claro casi que van a subir, acaban haciendo récord de puntos, por cierto, y van a viajar al Emirates Stadium para jugar contra el Arsenal, contra un Arsenal de Wenger, que precisamente en esos años es la FA Cup, ¿no? Lo que mantiene vivo muchas veces los últimos años de Wenger en el Arsenal. Y bueno, son semanas previas donde se genera mucho contenido sobre ellos, donde afortunadamente conseguí una entrevista con el capitán, con Luke Waterfall, que era el central del equipo y que me abre las puertas del estadio prácticamente, me dice que sin problemas. Él mismo me dice algo así como, oye, ¿y te gustaría entrevistar al entrenador nuestro? Yo pensé, bueno, ¿cómo no voy a querer entrevistar al entrenador nuestro? Pero claro, tú te imaginas esa situación en un equipo de otro nivel y probablemente pues no te pondría en esas facilidades, ¿no? Pero yo, que era un periodista extranjero en este caso y que proponía hacer temas sobre ellos, pues me lo pusieron muy fácil y fui a pasar un día con ellos antes de enfrentarse al Arsenal. Me recibieron en el estadio, nos metimos en una sala por ahí en uno de los fondos y vinieron tanto Luke Waterfall como Danny Cowley a charlar un rato y a contarme esa experiencia que era magnífica. 9.000 aficionados del Lincoln viajaron a Londres para estar en el Emirates. De hecho, el Arsenal les dio el máximo de entradas permitidas en FA Cup, que es el 15% del estadio. Así pudieron meter a 9.000 espectadores, fans del Lincoln, que vieron a su equipo perder por 5-0, pero resistir toda la primera parte. 0-0 al descanso, eso es. No, 0-0 en el 45, porque el gol de Theo Walcott, el 1-0 llega en el 46, pero que es el tiempo de descuento de la primera parte. Gibbs on for Giroud. Gibbs again. Walcott. 1-0 Arsenal. 88 puestos, si antes hemos dicho entre el Burnley y el Lincoln 81, pues 88 puestos de diferencia entre los dos equipos. Walcott, Giroud, Waterfall en propia portería, al que tú entrevistaste. Pobre hombre, pobre hombre después. Le gafaste. Alexis Sánchez y Aaron Ramsey marcaron los goles de ese Arsenal 5, Lincoln City 0. ¿Y después de eso qué? Os preguntaréis. Bueno, pues el equipo subió y luego consiguió otro ascenso, Danny Cowley, o sea que los metió en tercera división, que es donde están ahora y donde se han mantenido sin Danny Cowley, porque luego Danny Cowley siguió su carrera, subió peldaños, fichó por el Huddersfield en segunda, donde no lo hizo del todo bien, aunque el equipo no descendió, pero sí que es verdad que tenía expectativas más altas y acabó en una zona media-baja y no continuó. Y ahora está en el Portsmouth en la tercera división, o sea que es rival del Lincoln ahora mismo Danny Cowley. Sí, y como hemos comentado antes por encima, fichó a uno de sus héroes de esa racha copera, que es el central Sam Raggett, que ya no pertenece al Norwich, sino que pertenece al Portsmouth con su antiguo entrenador, y que el Lincoln en estos últimos años se ha convertido en un club relativamente famoso por dar salida a buenas cesiones de jugadores muy prometedores. Brennan Johnson, que es internacional con Gales y es quizás el mejor joven de segunda división, que juega en el Nottingham Forest y que ya hay muchos equipos de la Premier interesados en él. Él explota en el Lincoln City hace 2 años haciendo una temporada magnífica y a partir de ahí se consolida en el Nottingham Forest. Este año tienen a Morgan Whittaker del Swansea, que también lo habían cedido del Derby County en su momento, con lo cual, bueno, es un equipo de las categorías inferiores
inferiores de Inglaterra, que está en tercera, como decimos, pero que ha seguido creciendo desde que se fue Cowley y que ahora mismo pues está consolidado ahí, y además ha abierto esa ventana a los jóvenes que quieran foguearse en el fútbol profesional. Muy bien, Álvaro, pues no sé si te queda algo que contarnos de esa aventura de Lincoln, porque creo que hemos repasado bastante a fondo lo que fue aquella hazaña del primer equipo desde 1914 no profesional que llega a cuartos de final de FA Cup. No, a mí no me falta nada, solo agradecer al Lincoln y a todos estos equipos que cada temporada siempre tenemos alguna historieta de algún equipo de divisiones inferiores. Esto pasa en la FA Cup casi siempre, lo que pasa es que casi nunca llegan tan lejos, entonces cuando llegan lejos uno las recuerda muy bien y consigue mantenerlas en el tiempo, en la memoria. Un abrazo, Álvaro, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Y a todos vosotros os esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Fútbol Británico aquí en Axel Road. Axel Road es una producción de Ser Podcast. Con la dirección de Axel Torres. El guión y la presentación de Axel Torres y Álvaro de Grado. Y la realización de Roberto García. The magic of the cup lives on, an extraordinary story, and Lincoln City of the National League. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.